Bueno, muy bien. Primer partido de la Copa. Acá estamos. Mientras de fondo tengo la previa de Irán-Nueva Zelanda, que no me lo pierdo por nada. No, no tenía mejor idea, mejor. Ay, me acomodo con el gorro. No había mejor o peor idea que esta. Empatamos un partido que querríamos haber ganado, claro está. Un partido que debimos ganar, claro está. Y un partido que más debimos ganar eh, tanto en el transcurso del segundo tiempo como en el transcurso del final eh, de lo que fue el partido de España y Cabo Verde, ¿no? Que cuando lo vimos dijimos, bueno, ganando esto a otra cosa, pero esto es Uruguay, nada puede ser fácil, siempre hay que encontrar una forma de rompernos un poco más las pelotas. Si les gusta esta remera que tengo, las remeras de mi gente amiga de Rock and Gold, es la evolución de la camiseta celeste preciosa. Rock and Gold, pueden encontrarlo en Instagram y ahí pueden ver todas las prendas, remeras de fútbol y música. En este momento del mundial, qué lindo que es retomar contacto, los invito a pasar. Habiendo dicho eso, es un partido que por el propio transcurso eh, estuvo bastante enquistado en la bronca, para luego empezar a creer que con un poquito nos daba, para luego confirmarlo en un momento de resignación que era el empate, para luego volver a resignarnos. A ver, esto tiene varias vertientes, ¿no? Cuando vimos el equipo titular, y es muy difícil retrotraerse a hace que una hora y media, 2 horas, había muchas cosas que parecían lógicas. Cuando digo muchas cosas, digo la idea de probar con dos delanteros ante un equipo que lógicamente te iba a esperar como te esperó Arabia, ese doble 9 que Bielsa alguna vez no puso en Corea-Japón y que ya contra Colombia en la Copa América trató de poner a Suárez, no terminamos de poder capitalizarlo. Y bueno, hoy con los jugadores que habían tratamos de hacer eso con un Viñas que en realidad no era un doble 9, retrocedía hacia un cuasi volante ofensivo, esa era la idea, sin perjuicio de lo cual, dos delanteros netos y Valverde por un costado, con ese extremo derecho que Uruguay en todo este tiempo no terminó de encontrar alguien que se pueda adueñar del puesto y consolidarse. Lo hizo Pelistri de cara a Qatar, con 4 buenos partidos, llega al Mundial y ya después a partir de ese momento fue más bajas que altas. Es parte del equipo, no ha habido reemplazantes, pero bueno, hoy fíjense que entra Canovio cuando quiere poner un jugador nativo del puesto. Y bueno, la otra duda es la que terminamos de confirmar, me parece. Cuando digo la otra duda es porque, bueno, entre el contexto de lesionados y lo circunscribo a los 26 jugadores que estaban. Y digo esto porque alguno puede decir, bueno, faltó este, faltó el otro. Ese momento creo ya pasó, por lo menos hay un video anterior que habla de lo que es la lista. Y en este preciso momento, a ver, de los jugadores que estaban disponibles para hoy, creo que este era el equipo de antemano. Y la única excepción, o lo único que podíamos discutir, era la presencia de Viña, justamente. De Viña hay una S que diferencia un poco el rendimiento del partido hoy, que no es poco. Y bueno, se demostró, creo, en este primer tiempo que Viñas no está para jugar. El partido, a ver, y si vamos en un análisis paso por paso, se fue decantando hacia algo lógico. Uruguay iba a tener la pelota y Arabia Saudita a esperar. Dentro de esa lógica, ¿qué faltó? Velocidad, ganas. Realmente fue un primer tiempo soporífero, aburrido, malo, en el que Uruguay se pasó ni siquiera lateralizando. Olivera y Cáceres eran los que tenían la pelota. En esa demostración de que tener la pelota en sí mismo no es sinónimo de profundidad y que a veces el equipo que no tiene la pelota te puede plantar las condiciones del partido. Eso fue Arabia Saudita el primer tiempo, clarísimo. Clarísimo, un equipo con un 4-4-2 tajante, se veían los cuadrantes de dónde estaban todos, un equipo que no sé siquiera si tenía la intención de contragolpear, con encontrarse con la pelota, con que el 10 que jugaba por izquierda, que realmente anoté el nombre y ahora no lo tengo, no me sale, pudiera liberarse y hacer algo similar a aquel gol que hace Arabia Saudita, o goles que hace Arabia Saudita a Argentina la primera fecha de Qatar, era a lo que esperaban, me parece, jugar. Ni siquiera avanzar o avanzar en formato yardas, así como para ir generando una pelota quieta, que fue lo que fue la postre del gol. Pero si volvemos al principio, un Uruguay diluido, lento, anunciado, en el cual la pelota la tenían los dos zagueros y que por el costado izquierdo iba la gran mayoría de las cosas. Y ese costado izquierdo parecía una cosa hasta voluntariosa de Arabia Saudita. Y el retroceso de Arabia Saudita parecía decir a Viña, a Matías, vení, adelantate vos porque no sos el que está claro.
y Viñas estaba lento, se trató de asociar con un Araujo que tenía que retroceder más para tratar de juntar un 2-1, imprecisiones, y ahí empiezan a desnudarse otras carencias. Ahí aparece o no aparece en realidad Bentancur, que vos decís tiene que bajar a buscar la pelota, justamente el nexo para poder juntar y romper líneas y tratar de avanzar en triangulaciones, porque obviamente nuestro juego es por afuera, el juego de los equipos de Bielsa siempre lo fue, pero por el centro tenemos jugadores importantes y tenemos tipos que pueden agarrar la pelota y tratar de empezar a desde ahí enhebrar. Por lo menos que Viñas recibiera de espalda, ahora Viñas con ese, perdón, encima estoy un poco resfriado, va a ser complicado, reciba de espaldas y trate de triangular por ahí, o que Darwin trate de salir a hacer un pase asociado y pivotear hacia el área. Nada, la verdad que nada, y se fue enlenteciendo. Y ese Valverde extremo derecho que hasta decíamos, bueno, parece ser la mejor opción o parece la lógica, termina siendo un desperdicio. Termina siendo alguien que se diluyó, que se perdió, al igual que Bentancur, que para hacer un primer tiempo en el cual teníamos que tener a los dos referentes dueños de la pelota, no tuvimos a ninguno. Lo poco que tuvimos es alguna agachada cabeza para atrás y centro para atrás de Araujo, que bueno, siempre da esa versión de él. A veces le cuesta gambetear y sacarse un tipo de arriba, pero agachando la cabeza y desbordando es un jugador que siempre está y uno o dos tiene, te da y llega hasta la última línea y termina haciendo el gol justamente por esa insistencia de ir. Y un Fede Viñas que en una actitud mucho más proactiva que un Darwin, que se nota que está falto de ritmo, no es novedad, se nota que no está cómodo ni con el posicionamiento en este esquema. De hecho, Fede Viñas en la conferencia de prensa post partido dice que en el segundo tiempo se siente mucho más cómodo en su puesto natural. Y bueno, ahí hay un tema de los jugadores también de, tratar de desvincularse un poco del contexto del partido y salir a buscar un poquito, que es lo que pasó el segundo tiempo. Y ese primer tiempo, entonces, bueno, Uruguay no presiona, Uruguay elige no presionar, hay una decisión del entrenador de Marcelo Bielsa que, bueno, tendrá que ver con el esfuerzo físico, con no desgastarse, pero también ves en el segundo tiempo que con un poquito de pressing y con un poquito de intención de adelantar el equipo 10-15 metros más adelante parecía ser suficiente. Entonces, qué sé yo, son esas cosas que no te hacen pensar otra cosa que el primer tiempo que regalamos. No solo lo regalamos porque tuvimos la pelota en un nivel de intrascendencia que la ciencia desconoce, o sea, tuvimos la pelota para que Viñas se lance a tropezarse y caer en la nada, o que el propio Bentancur no pida la pelota y se diluya, o que Valverde termina ya escondido, Guille Varela, que fue prácticamente intrascendente en el primer tiempo también. Y bueno, a partir de ahí Arabia Saudita creo que se animó como el típico equipo que juega lo que tiene que jugar. Yo hoy escuchaba a Rodri, el capitán de España, hablando de Cabo Verde, diciendo que se juega a defenderse y que... Yo ese tipo de rivales, ¿qué le puedo decir? Y no estoy comparando a Cabo Verde con Arabia Saudita, porque hasta estamos hablando ya a esta altura, jerarquizando una Arabia Saudita que es pobrísima y que jugó a encontrarse con el resultado y defenderlo y pudo hacerlo por negligencia nuestra, es una realidad. Pero bueno, juegan a lo que juegan, vos no te podés calentar con el rival y menos con Arabia Saudita. Es un cuadro que te puso de línea de 4 y trató de qué sé yo, de tener ese oportunismo con el partido que lo tuvo, y lo tuvo 3-4 minutos antes, con Muslera que saca 2 pelotas, y que la tercera, bueno, es la vencida. Y bueno, eso también es algo a revisar, ¿no? En la pelota quieta vos podés decir, bueno, ni Olivera ni Seba Cáceres son zagueros altos, es una realidad, que la altura que tienen para este fútbol, no sé si es la que hay que tener, pero el equipo tiene jugadores también más altos y hay formas de trabajar la pelota quieta que te pueden permitir que no te metan así abajo del arco de la forma que nos metieron durante 5 minutos, que fue un asedio que termina en el gol. Y sobre todo la pasividad, ¿no? Muslera da un rebote en una jugada que, bueno, a veces puede discutir si no la puede embolsar. La verdad que venía sacando 3-4 pelotas antes. Y es la pasividad. Y el gol de número 4, que después juega en defensa un partido bárbaro, que restó todo lo que pudo. Y bueno, en el entretiempo me parece que Bielsa vuelve a las bases y dice no va más esta suerte de experimento, en definitiva, que estuvo tomando. Mezcla experimento con error. Experimentar no necesariamente es que salgan mal las cosas. En este caso sale mal los dos intentos, por así decirlo, más grandes, que eran, o los dos riesgos más grandes que tomó Bielsa dentro de su rigidez a la hora de trabajar.
Uno es Valverde como extremo, con dos delanteros, por más que él dijo en conferencia de prensa ayer que él juega con dos extremos y un delantero, Viñas terminaba resolviendo como un 9. Valverde prácticamente escondido, lejos de la pelota, sin tomar protagonismo. También hay un tema de Valverde mismo, de poder bajar a recibir, acercarse a Guille Varela y tratar de alcanzar, arrimarse a la pelota y poder poner un pase largo, poner una pelota cruzada. Digo, es un jugador con muchísimos recursos, lo suficiente como para entender que si el partido no está para él puede acercarse al partido. Pero eso es otro tema. El entrenador lo prueba en un puesto que, a ver, de antemano era un ensayo y error. Por lo menos en este partido no funcionó, está claro. Y el error más grande, que es la incursión de Matías Viña atrás. Matías Viña, que desde Palmeiras, que no es un jugador que está bien, eso es una realidad. Matías Viña es nacional de Escocia, es vendido a Palmeiras, la vuelve a romper, campeón de América, goles en semifinales, ese jugador con proyección al ataque, con velocidad, que termina jugadas, que gana de cabeza, es vendido a la Roma, desde esa transferencia que no se encuentra. Creo que pasó por el Bournemouth de Inglaterra, bueno, vuelve a Flamengo, donde tampoco hace pie, vuelve a River, donde en este semestre tampoco está haciendo pie. Su polifuncionalidad y cuando físicamente está bien es aplicado tácticamente también, y eso lo vuelve a meter en la selección. Porque bueno, es un jugador que siempre estuvo, desde Tavares, que es considerado, estuvo en Copas América, en eliminatorias y demás, pero no está bien. No está bien, y Sanabria, que era el que se venía trabajando, con 2 o 3 jugadas ya demostró que por lo menos para lo que pedía el partido era el lateral izquierdo, y espero sea el lateral por lo menos ahora contra Cabo Verde, ¿no? Entonces, con esos dos cambios en los cuales pone un extremo natural como es Canovio, que es el que tiene a mano y que es el que evidentemente le viene ganando la pulseada a Pelistri, con un poco más de vocación ofensiva. Pelistri es un extremo que no patea al arco, que además le cuestan los centros, pero algún buen centro puede levantar. Lo que tiene es un desborde rápido y un pase atrás que cuando le sale genera peligro, pero solo con eso, a este nivel de selecciones, obviamente que el contexto pide más. Valverde no lo pudo resolver y es Canovio el que entra. Y ese equipo con un poco de actitud, en los primeros 10 minutos ya Viñas tiene un cabezazo largo, ya hay un tiro al palo al ratito de Manuel Ugarte, ya hay un par de jugadas, hay un par de empuje y hay otro lenguaje corporal del equipo que dice, bueno, ahora sí, vamos a quemar las naves, y empieza a hacer figura el golero de Arabia Saudita, ¿no? Al Dibu le puse, pero no me acuerdo el nombre, realmente lo anoté también. Mis respetos a Rodrigo Romano, que los dijo y los pronunció a la perfección. Habiendo dicho eso, me parece que el partido avanza y nada, no. Te sacan una, te sacan dos y empezás a entrar en esa rosca de que no va a pasar. Y en un momento, unos minutos antes del cooling break, este de mierda, que dicho sea de paso es espantoso, por favor, revisemos eso para lo que viene, porque realmente han basquetbolizado el fútbol a esta altura, y no, o sea, desvirtúa, bueno, lo que han escuchado en todos lados, ojalá los jugadores o entrenadores pudieran pronunciarse también. Sacando eso, ¿qué decirles? Digo, el equipo sigue insistiendo, sigue tratando de empezar a generar más fútbol, entra De la Cruz, que era una incógnita, y ahí bueno, es cuando empezás a volver para atrás al armado de la lista, la cantidad de jugadores físicamente o sensibles o justitos, ¿no? Entre algodones, los que no están y los que están, pero ahí. En definitiva, si no estás al 100, De la Cruz en este caso sale bien, por lo menos el ratito de juega, la quiere, más parecido al primer De la Cruz de Bielsa, quiere asociarse, sale un Ugarte que también lo vi físicamente cansado, estamos hablando de un partido de 30 grados en el que final de temporada, y bueno, a ver, son cosas que se saben, pero que en definitiva no dejan de pesar. Yo a Bentancur lo noté exhausto, noté un jugador para la referencia y para el formato de área que suele tener y que ha tenido en partidos de esta trascendencia en la selección. Se me ocurre el partido que perdemos contra Portugal en Qatar, en el que él va hasta el área nuestra, recibe la pelota, trata de enhebrar jugadas hasta el final. Hoy estuvo muy posicional, obviamente hay algo del entrenador que quiere que él sea ese 5, ese esquema que está ahí para poder limpiar la jugada, tener una buena salida, tener un buen pase adelantado hacia algún lateral que quiere desbordar, pero sin perjuicio de lo cual lo vi físicamente extenuado y cuando digo desaparecido, que se entienda que realmente es un jugador que estamos acostumbrados a verlo como referente futbolístico, como el que viene a pedir la pelota, a buscarla, y no estaba haciendo el caso. No lo fue durante todo el partido. Sí, Varela empieza a asociarse mejor cuando nos viramos un poco hacia el costado derecho de la cancha, lo que es Guille Varela con Canovio un poco más empiezan a repuntar.
Por el otro lado, Sanabria levanta muchísimo, ya con 2 o 3 desbordes genera sociedades con Maxi Araujo que creo que se ven mucho mejores y bueno, el equipo empieza a buscar. Vamos a rescatar un Fede Viñas que tuvo 4, 5, 6 jugadas en las cuales realmente todo buscó, el golero le sacó pelotas, le pasaron cerca, pero no le podemos reprochar la actitud, no podemos descontextualizar que en un equipo sin un 9 claro, donde tu mejor 9 es un Darwin que no viene en su mejor forma y que si bien de acá puede impulsarse al fútbol europeo, dicen que vuelva al Liverpool de nuevo, no, la realidad es que su presente no solo no es bueno, sino que no se lo vio bien hoy, se lo vio perdido, se lo vio hasta desde la actitud porfiado, no recuerdo 2 o 3 pelotas que haya tocado directamente, y Viñas por el otro lado desde el esfuerzo, desde el trabajo y sí desde la técnica, desde jugar de espaldas y tratar de pivotear y cortar hacia el área para poder definir esos desbordes que recibía, trató de ser mucho más. Y bueno, ahí llega el gol al minuto 80, un gol que ya ni grité porque esto del VAR es una mierda, que no sabés, no sé si lo anulan, si no lo anulan. Ya estaba caliente porque se nos fue medio prácticamente todo el partido contra un equipo que realmente ves que se encontró con 5 minutos, vino a hacer el manual de Grecia 2004 y es el manual de lo que puede hacer y es Uruguay el que tiene que ser el del segundo tiempo y ser protagonista y pedir la pelota y jugar y jugar y jugar y meter hasta el final y no, o sea, y que la efectividad no sea la excusa, porque sí tuvieron un golero que sacó un montón de pelota, pero sí nosotros también tuvimos un primer tiempo que le cedimos pero por completo al rival, a este o al que sea, y esa es la autocrítica del entrenador por 2 o 3 decisiones tácticas que no salen, Viñas es una, Valverde si va a ser extremo que el equipo se repliegue de otra manera, que bajen un poco más, que se asocien con los laterales, que no sea tan pasivo, que haya más adelantamiento, o que presionemos alto por lo menos 10 minutos y luego retrocedemos. Hay soluciones para querer aplicar esa suerte de 4-4-2. Y si no, bueno, evidentemente se encontró de vuelta con Valverde un poco más hacia el medio, tampoco explotó Valverde, pero por lo menos en el segundo tiempo tuvo alguna pelota en la cual tuvo alguna intención más de ser ese dueño de la pelota. Necesitamos más de él, está claro. Necesitamos mucho más de Valverde, mucho más de Bentancur. Pero por lo menos desde el esfuerzo por fuera hacia el área, eso fue creciendo. Llega el empate, Araujo sale en una cosa muy bielsa de tener ya el cambio diagnosticado, pero bueno, físicamente lo mismo que la salida de Viñas, son cambios creo más físicos que obviamente futbolísticos, son casi que permutas. Entra el Búfalo Aguirre, que quizá pudo haber entrado 5 minutos antes incluso para ver si desde la potencia, desde entrar y salir y desde empujar realmente a lo gaucho nos podía proporcionar un rebote, algo. Brian Rodríguez, que la verdad que nunca termina de explotar cuando entra, creo que hoy tuvo los mejores ratos que le recuerdo, por lo menos con 2 jugadas en las que hizo lo que suele hacer, o la mejor versión a la que podemos aspirar de él, que es jugar desde la izquierda, tratar de desde el vértice del área enganchar y ser medio filoso hacia el medio. Tuvo un par de tiros al arco picantes, no se dieron. Transformamos sí al golero en figura, pero en definitiva nos quedamos con un punto en un partido ganable por varios motivos, pero el único y más sencillo es porque realmente si ves el planteamiento rival era un equipo que nos dio a nosotros la posibilidad de ser 90 minutos lo que fuimos en 35. Creo que eso es lo más fuerte. De lo que sigue, yo creo que con Cabo Verde tiene que haber quedado claro sobre todo que Sanabria es el lateral izquierdo titular. La idea de Valverde de extremo derecho quizá es para partidos como el de España. Quizá es un partido en el que el equipo se repliega un poco más, que hacemos partidos parecidos a aquella mejor versión que tuvimos contra Argentina en la Bombonera o contra Brasil acá mismo en el Centenario, en los que les ganamos y en los que marcamos las condiciones sin tener tanto la pelota, en que nos toca ser nosotros el equipo que quizá asume un rol un poco más de ser dueño del espacio y no del tiempo en esa dicotomía de Jürgen Klopp, que dice que es dueño del espacio y que quizá la verticalidad, el contragolpe y la velocidad es la mejor forma de ofender. Puede ser el partido de España el partido para eso, y ahí quizá podemos ver a Valverde de extremo, podemos ver a Guille Varela zamarreando al peludo de Cucurella al piso, o alguna orientalidad linda, pero evidentemente creo que lo siguiente, que es en lo que tenés que pensar y en donde te jugás prácticamente todo, es con Cabo Verde. Hoy tenías la posibilidad que regalaste.
Y con Cabo Verde sí tenés, a ver, la que te queda, de tratar de hacer, de ganar primero, porque ya ves que fácil no es. Y segundo, bueno, sí, de pensar en hacer goles. Y en esa tesitura me parece que Uruguay tiene que echar el resto físico y tiene que empezar Sanabria y seguramente Canovio y tratar de empezar como terminamos este segundo tiempo, en una suerte de continuación de lo que podía ser una mejor versión. Quizá el mismo Darwin esperando de afuera. Yo siento que el cambio de Darwin fue más un tirón de orejas que una cuestión táctica, porque podría haber pagado otro ese precio, pero en definitiva, a ver, creo que ante el mal resultado, ante la pasividad del equipo, lo que el entrenador quiso hacer es volver a las bases de lo que él cree. Pero bueno, no quita que hubo un tiempo que dimos de crédito y que es responsabilidad sí del propio cuerpo técnico y de los jugadores que asumen un rol muy pasivo, con errores defensivos también, de vuelta en la pelota quieta, que tuvimos 5 minutos muy malos. No sé si es una cuestión de que falta altura, no sé si es una cuestión de qué, pero si Arabia Saudita nos asedió 5 minutos y no se hizo un gol, me parece que nos merecemos ahí una evaluación. Pero bueno, esto recién empieza, gracias a todos por ver, esto sigue. Y bueno, espero que les haya gustado, les pido comenten, den like o no den like, o hagan lo que quieran, total, la verdad. Pero bueno, en la próxima estaremos contra Cabo Green y vamos arriba, que sea mejor, ojalá estemos más contentos. Vamos arriba, gracias.